Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia, a todos los que semanalmente se unen al repaso de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto poder compartir algunas ideas con respecto a la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias por suscribirte, compartir estos audios con tus contactos, tus familiares y amigos. Vamos directamente a la lección de la escuela sabática para el 5 de agosto del 2023. El título, El misterio del Evangelio. El versículo para memorizar, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. En esta semana vamos a analizar el capítulo 3 del libro de Efesios, de la epístola a los Efesios. Ahora los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La buena noticia es la que nos hace a ti y a mí copartícipes del Evangelio, de la vida eterna, del reino de Dios. Los gentiles ahora estamos en pie de igualdad con nuestros hermanos judíos. Entonces ahora somos una iglesia con una misión para llevar la luz del Evangelio a todo aquel que se quiera unir a este pueblo. No importa qué nacionalidad, raza, estado social o económico, todo aquel que acepte a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, ahora forma parte del Israel de Dios. Ahora forma parte del pueblo de Dios. Nos unimos a Pablo ahora con esa pasión por el Evangelio, con el deseo de predicar el misterio revelado a través de Jesucristo. Y este misterio es que el hombre, el ser humano, puede llegar a la salvación y la vida eterna. Tenemos el privilegio de formar parte del reino de Dios con solamente por medio de la fe aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y su ley como inmutable y eterna. Por lo tanto, el misterio del Evangelio es algo glorioso y revelado para nosotros, su pueblo, y es algo que tenemos que predicar y proclamar con toda pasión. ¿A cuántos? A todos. Esta semana será una lección sumamente interesante y poderosa. Vamos a la parte del domingo. El título, Pablo, el apóstol a los gentiles preso. Estar preso no es algo agradable, ni en el tiempo del siglo I, en el Imperio Romano, ni ahora. Quitar la libertad es el peor de los castigos. Es estar muerto en vida prácticamente. Es estar en un lugar encerrado sin tener ningún tipo de posibilidades de salir o de hacer nuestras actividades que querramos. Es un castigo sumamente devastador para cualquier ser humano. Sin embargo, el apóstol Pablo estuvo preso, pero no estuvo preso por una causa que tenga que ver con su mala conducta o algún tipo de vandalismo, algún tipo de crimen, sino que él se presenta aquí como preso del Señor Jesucristo, por la causa del Señor Jesús, por proclamar las buenas noticias de la salvación, por presentar a Jesús como Salvador y Señor. Él está preso por amor a aquellas personas que no conocen el Evangelio de la salvación. Y ahora, mediante su mensaje, ahora él está preso. Por eso él dice, yo me presento aquí como prisionero de Cristo Jesús. Realmente me impresiona el apóstol Pablo. Nosotros en la actualidad nos quejamos por cualquier cosa, o por quizás algunas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo, aún estando preso, está predicando el Evangelio. Aún en circunstancias no tan favorables, él está disponible con una misión, con un objetivo de proclamar a Jesús, de escribir la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y por supuesto, esta carta llega a nosotros ahora. Es algo sumamente importante como en medio del dolor, del sufrimiento, Pablo está concentrado en la misión.
Cuando nosotros nos concentramos en el Evangelio, en la proclamación de la palabra de Dios, en la misión de la iglesia, todos los problemas que nos rodean van a quedar a un costado, no van a desaparecer. Pero nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra meta final va a ser únicamente predicar a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo era un prisionero del Señor Jesucristo. No era un prisionero de Roma. No era un prisionero por causa de alguna maldad o algún delito. Era un prisionero de Jesucristo. Realmente a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esta circunstancia. Pero creo que es un honor, es un privilegio ser un prisionero por causa del Evangelio. Ser un prisionero de Jesucristo. Ojalá que nunca tengamos que pasar esta situación. Pero si algún día nos tocara, que no sea por cosas malas, sino que sea por la única causa, la maravillosa causa de proclamar a todo el mundo, en cualquier parte de este planeta Tierra, que Jesucristo es el Salvador, la buena noticia que todo ser humano puede alcanzar vida eterna, salvación, perdón de pecado, reconciliación con Dios, mediante la sangre vertida en la cruz por nuestro Señor y amante Cristo Jesús. Vamos a la parte del lunes. El título: El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. En primer lugar, Pablo escribe esta parte de la carta específicamente a los creyentes gentiles. Es decir, este pueblo que no es judío, que no pertenece al pueblo judío, que no pertenece a la religión judía. Estos gentiles que son desconocedores del plan de la salvación y el proyecto de salvación de Dios para la humanidad. Estos que están reunidos en hogares iglesia. Esta carta es dirigida específicamente para ellos. Y por supuesto, ahora la tenemos nosotros como revelación especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y nos llega este mensaje. En segundo lugar, Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios. Dios administra su gracia al ser humano para beneficio de toda la humanidad. Esa administración o ese ministerio de la gracia es la forma en que Pablo describe la comisión que recibió de predicar el Evangelio. Y en tercer lugar, Pablo afirma que se le ha revelado un misterio, un tema que para muchos en la actualidad es totalmente desconocido. Es un misterio. El hecho de que tú y yo estemos constantemente hablando de Jesús, de la salvación, de la Biblia, de la iglesia, de la vida eterna. Hay cientos y miles de personas que para estos temas son totalmente desconocidos. En cuarto lugar, Pablo no es el único que ha recibido esta revelación. Él dice, también los apóstoles y los profetas la han recibido. Finalmente, él declara, ese misterio consiste en que los gentiles, el pueblo no judío, todos los seres humanos de todas las regiones del mundo, de todas las etnias de este planeta Tierra, sean coherederos, herederos juntamente con el pueblo de Dios, miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio de la buena noticia de la salvación. Somos herederos, somos coherederos, miembros de un mismo cuerpo y podemos disfrutar de las promesas dadas no solamente al pueblo de Dios de la antigüedad, sino ahora dada a todo aquel que recibe en el corazón el Evangelio de la salvación, que es Jesucristo, el personaje central de la historia, el mayor de la historia, el principal. El misterio revelado es Jesús en carne, Dios revelado en la carne, siendo ser humano, viviendo entre nosotros, muriendo en lugar de nosotros, resucitando, ascendiendo a los cielos, intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados,
para declararnos justos ante el universo y para muy pronto venirnos a buscar por segunda vez en gloria y majestad. Ese es el misterio del Evangelio, que por largo tiempo había sido escondido. Es una expresión. No es que había sido escondido literalmente, porque había un pueblo que lo proclamaba durante años, pero ahora en Jesús ha sido revelado de una manera plena. ¡Qué gloriosa esperanza! ¡Qué hermoso evangelio tenemos! Debemos de compartirlo. Vamos a la parte del martes. El título, la iglesia, reveladora de la sabiduría de Dios. En el día de ayer, Pablo expresa el misterio del evangelio. Y ahora lo dice con diferente palabra, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Es Jesucristo, la revelación de Dios. Es el Dios encarnado que se revela y conocerlo a Él es sabiduría. Y ahora Él dice, yo soy un ministro para esparcir al mundo el don de la gracia de Dios. Yo soy un siervo, un ministro, es un siervo. Luego más adelante, él se reconoce como un apóstol de Jesucristo, como un enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, el enviado, con una misión, con un propósito, con un objetivo primario. Predicar el evangelio de la salvación, dar a conocer la sabiduría de Dios. Luego, más adelante, él dice, yo me siento como el menor de todos los apóstoles. Yo fui perseguidor de la iglesia, yo no entendía el misterio de la gracia, yo no entendía la sabiduría de Dios manifestada a través del evangelio. Luego, él se reconoce como indigno de ser llamado apóstol, de ser llamado un enviado de parte de Dios a proclamar este misterio de la salvación. Y más adelante, él dice, yo soy menos que el menor de todos los santos. Ya no solamente de los apóstoles, sino de todos los gentiles que forman parte del cuerpo, la iglesia de Dios. Él dice, yo me siento menos que el menor de todos los santos. ¡Wow! ¡Qué progresión de Pablo! Mucha gente habla actualmente de perfección, de impecabilidad. Y hay que llegar a un estado perfecto, sin pecado, aún sin sentir inclinación hacia el pecado. Y el apóstol Pablo, a medida que va pasando el tiempo, se siente más pequeño, se siente más indigno. ¿Cuál es la razón? Está acercándose más a Jesús. Y por supuesto, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con la naturaleza perfecta de Jesús. Qué maravillosa y extraordinaria cita inspirada. Y la quiero repetir porque es sumamente importante. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con la naturaleza perfecta de Jesús. Vamos a la parte del miércoles, el título, Cristo habita en tu corazón. Vamos a leer el texto de Efesios capítulo 3, los versos 14 al 19. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué extraordinario versículo, qué extraordinaria porción, qué maravilloso mensaje. Todos los seres humanos somos parte de la familia de Dios. En el nombre de nuestro Dios, del Padre, toma nombre toda la familia, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, tú y yo somos parte de la familia de Dios. Esto es algo glorioso, extraordinario. Formar parte de la familia de Dios. Y nosotros debemos de pensar que podemos recibir las riquezas de su gloria cuando seamos fortalecidos con poder a través del Espíritu Santo para comprender esta verdad tan extraordinaria. Solamente con una amplitud del conocimiento mediante el Espíritu Santo podemos comprender esta gran verdad, formar parte de la familia del cielo y de la tierra, de nuestro Dios Padre Creador. Dice, para que así habite Cristo mediante la fe, mediante la confianza, que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que sigamos arraigados y cimentados en lo más importante, en el amor. Y seamos plenamente capaces, tengamos la capacidad, la mente se nos abra para poder comprender este tema tan importante, que es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios, conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Para que nosotros podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! Esto es un mensaje sumamente importante para nuestras vidas. Vamos a la parte del jueves. El título, Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. En esta parte final de la oración de Pablo, en Efesios 3, 20 al 21, él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando la plenitud de Dios está en nosotros, cuando mediante el Espíritu Santo revelador entendemos el amor, conocemos de la magnitud del amor de Dios, que somos parte de esta familia de Dios, vamos entonces a entender cuán poderoso es Jesús, cuán glorioso es nuestro Salvador. Ya no vamos a estar hablando tanto de nuestros problemas y nuestras dificultades, sino que vamos a entender que mucho más poderoso que cualquier problema que se nos pueda presentar en esta tierra, Jesús tiene el poder, la solución de enfrentar todo lo que nos pueda ocurrir, aún la peor y la más adversa batalla que tengamos que enfrentar. Dice, y a Él, a ese Jesucristo poderoso, a Él sea la gloria en la iglesia. Es importante cómo Pablo remarca el concepto de la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, el conocimiento del amor de Dios en la iglesia. Muchas personas dicen, yo creo a mi manera, yo no necesito formar parte de una iglesia. Pero si eso precisamente fue lo que vino a hacer Jesús, derribar el muro de la separación y hacer un solo pueblo. La iglesia de Dios es el pueblo de Dios. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. No es la iglesia mía, no es la iglesia de un dirigente, es la iglesia de Cristo Jesús. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Qué glorioso es esto. La iglesia
no es temporaria. La iglesia es eterna. Esto es muy fuerte para entender. La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia de Jesucristo va a ser por todas las edades, por los siglos de los siglos. Querido hermano, una reflexión. No nos enfoquemos en nuestros problemas, ni le demos tanto crédito, ni hablemos tanto del enemigo. El enemigo me provoca esto, el enemigo me está haciendo la guerra. Dejemos de hablar de alguien que está vencido y derrotado en la cruz del Calvario. Hablemos más, entendamos más, comprendamos más a Jesucristo el poderoso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo las hace Él? Mucho más grande, más extraordinaria, más gloriosa, más perfecta de lo que nosotros podemos pedir, incluso de lo que podemos entender. ¡Qué glorioso mensaje! Jesús es poderoso y su gloria se manifiesta en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¡Qué hermoso mensaje! Jesús tiene el poder. Vamos a la conclusión de nuestra lección de esta semana, la parte del viernes. Pablo está preso y está trabajando en el propósito por el cual él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesús. La prisión no elimina su misión. Las circunstancias no son obstáculo para que él cumpla el ministerio al cual fue llamado. Pablo no se cree gran cosa. Pablo se siente el menor de los apóstoles, aún el más pequeño de todos los santos. Pero aún así, él se siente privilegiado de entender y comprender el misterio del Evangelio. Y no solamente eso, sino de darnos a conocer y la importancia que tiene conocer la sabiduría de Dios, que es la buena noticia de la revelación de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y no solamente eso, sino que Pablo reconoce que nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito para con su pueblo, para con su iglesia, de manifestar su gloria, su poder en medio de su pueblo. El Señor está muy interesado en que nosotros podamos entender el amor extraordinario de Dios. No hay forma que nosotros podamos escapar del amor de Dios. Dios te ama. Su amor es glorioso. Conocer el amor de Dios da paz. Hay muchas personas que interpretan el sufrimiento y el dolor, las pruebas y los problemas como enviados de Dios, como cosas que son enviadas de parte de Dios. Y algunos más religiosos utilizan la palabra permitir. No es que Dios permite, entre comillas, siendo cómplice de algo que realmente Él no hace. Dios lo único que hace es amar. Dios lo único que entiende es hacerte el bien, porque Dios es amor. Si dio todo lo que tenía a su Hijo Jesucristo manifestado en la carne, por amor a ti y por amor a mí. Y no solamente eso, sino que cuando entendamos y comprendamos este gran amor manifestado en nosotros y seamos llenos de toda la plenitud de Dios, vamos a entender que Jesucristo es poderoso. Jesucristo es poderoso. Y si tenemos perdón de pecados, es por su poder. Y si somos justificados, es por su poder. Y si somos salvados, es por su poder. Si alcanzamos algo, es por su poder. Si hacemos algo, es por su poder. Es grandioso el poder de Jesús, la gloria de Jesús manifestada en nosotros y en su iglesia. Y esta gloria no va a ser temporaria, sino que se manifiesta hoy y se manifestará por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, confiemos más en Jesús. Estudiemos más y tratemos de profundizar más en el amor maravilloso de Jesús, nuestro Salvador. Hablemos más de Jesús y menos de nosotros.
Hablemos más de su gracia, su amor y su poder y menos de nuestros problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció, nosotros somos vencedores en Cristo. Querido hermano, si estás pasando por alguna angustia, algún dolor, sufrimiento, alguna crisis espiritual, alguna duda, si entiendes que ya tu vida en la iglesia no tiene sentido y te has apartado, por favor, vuelve, vuelve. Si estás pasando por una crisis económica, confía, confía. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Las aparentes contradicciones, dificultades, problemas que hoy enfrentamos no pueden ser comparadas con la gloria que nos espera. Recuerda que lo que estás pasando hoy es temporario. Muy pronto todo terminará y verás en tu vida la gloria de Dios. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo. Amén.